Hola, hola. Hola. Ahora sí Hola. estoy viendo, ahora sí estoy viendo. Ahí vamos admitiendo. Por lo menos aquí estoy viendo a Julia, estoy viendo a Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que ahora sí, ¿eh? No sé qué habrá pasado, pero ahora los puedo ver. Ahora sí los puedo ver. Qué alegría, porque si no, es más aburrido que como estuviera hablando solo, como loco. Ahora sí, ¿lo ves? ¿Cómo estás, José? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal, Patricio? Ahora sí, te oímos, te vemos perfecto. Bueno, bien, Espero ahora que ya vos está. también. Ahora tengo que hablar poco, entonces. Bueno, Hola, Fray. ¿qué tal? Esa voz me suena. ¿Quién es Marcelo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Qué era lo que te había pasado? no tengo idea. Yo simplemente me desconecté y volví a conectarme. Vieron que en computación eso sirve mucho, ¿no? Cuando algo anda mal, uno se desconecta y Cerrar y conecta y abrir. solucionado todo. Nadie sabe por qué, pero funciona. Bueno, les voy compartiendo entonces el PowerPoint. Un segundito, que elijo el PowerPoint y los comparto. Todo poquito, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que es la noche, ¿vieron? La noche da para dormir. Este tema que vamos a ver ahora, quizás es uno de los más importantes que nosotros podemos ver. Está todo, entonces, pero vamos a estar todo. Presencia del resucitado. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a comenzar entonces la continuidad de estas charlas. Esta es la número 3 sobre 4 charlas que vamos a ofrecer. Este tema es muy, muy importante. Yo diría que de las 4 charlas es quizás la más importante desde el punto de vista teológico. Por eso, realmente, yo diría, prestemos mucha atención porque tiene cierta, vamos a decir, cierta complejidad. No es que yo quiera asustar a nadie, pero bueno, es la verdad. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la presencia del resucitado en relación a la Eucaristía, tema central, y que lamentablemente durante muchos siglos, por llamarlo de alguna manera, lo hemos ignorado, y por eso hemos caído en ciertas, digamos, equivocaciones. Esta presencia la vamos a ver en 3 aspectos. Por un lado, lo que es el cuerpo espiritual, ¿está bien? Por otro lado, es la presencia en cuanto a densidad, ¿eh? Y la tercera es la presencia en cuanto a comunicación de la propia vida de Dios. Son los 3 aspectos. Y antes de ir a cada uno, vamos a centrarnos en aspectos generales acerca de la relación entre Eucaristía y resurrección. Sin mayor presentación, vamos entonces a este tema. Pueden silenciar los micrófonos porque si no yo no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo. Gracias. Vamos a ver algunos aspectos generales. El primero, ¿cómo entiende la Iglesia la relación entre Eucaristía, encarnación y resurrección? Como ustedes pueden ver en el dibujo de la derecha, hay una interrelación de estos 3 aspectos. Los evangelios van a hacer hincapié en que el reino se expresa plenamente, ¿está bien?, a partir de la resurrección de Jesús. Ese reino anunciado por el Señor a lo largo de su vida, que se completa en la última cena como convite del reino, como cena del reino, como cena final de este reino, a su vez se transforma en plenitud cuando Jesucristo resucita. Por lo tanto, reino querido por Jesús, querido por Dios,
abarca los tres aspectos, tanto la vida de Jesús, la última cena y despedida de Jesús con su muerte y la resurrección. ¿Está bien? Los padres de la Iglesia, estamos hablando hasta el siglo III, siglo IV, toman rápidamente esta concepción y entonces relacionan la Eucaristía con dos aspectos que parecerían que son como contrapuestos, pero en realidad forman parte de uno solo. Por un lado, el aspecto descendente, que es el momento de la encarnación de Jesús por medio de María, como no podía ser de otra manera, y después el aspecto ascendente, que es cuando Jesús va a los cielos. Después veremos bien qué se entiende por los cielos cuando decimos que Jesús asciende a los cielos. Estos tres aspectos, a lo largo de la historia, se fueron separando. Ahí estoy admitiendo a más gente. Se fueron separando. Por un lado, al comienzo, se hizo más, digamos, hincapié o acento en el aspecto, yo diría, de lo que es el aspecto material. Es decir, Jesús subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y por lo tanto, al estar sentado a la derecha del Padre, no puede venir corporalmente a la tierra, al mundo. Ese es un aspecto que se quiere resaltar. ¿En dónde está el error en este aspecto? En considerar la persona de Jesús desde un aspecto puramente corporal, olvidándose lo que es el aspecto espiritual. Después, es decir, se van a ubicar en esta zona de la resurrección. Luego vendrán otro proceso histórico, sobre todo cuando se producen las invasiones bárbaras en Europa, que se une con el catolicismo, que va a relacionar lo real con lo material. Si yo les pregunto a ustedes, a cualquiera de ustedes, ¿qué es lo real? Seguramente más de uno me dirá, lo real es lo que yo puedo tocar, lo que puedo ver, lo que puedo sentir. Bueno, ese no es el aspecto que la Iglesia entiende como real. Si consideramos el aspecto ese como algo material, evidentemente llegamos a la conclusión de que la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, será transformada para estos pueblos, para esta deformación, el entendimiento, como un cuerpo de, digamos, histórico de Jesús. Es decir, en la Eucaristía ellos ven al cuerpo histórico de Jesús, a la misma carne y a la misma sangre. Esto dentro de la Iglesia Católica es una herejía, ¿está bien? Con todas las palabras, es una herejía. Si alguien dijera que cuando ve la Eucaristía está viendo al mismísimo cuerpo y la mismísima sangre del Jesús histórico, aquel que hizo la última cena, aquel que compartió con los discípulos, está entrando en una herejía. Este aspecto es muy importante porque nosotros, los católicos, muchas veces, por una cuestión de devoción, exageramos y le damos este aspecto a la Eucaristía. Después lo vamos a poder debatir entre todos porque seguramente todo esto generará muchas cuestiones y muchas preguntas del lado de ustedes. Por lo tanto, resumiendo, no podemos caer en la idea de que la Eucaristía es el mismo Jesús de carne y hueso que se hace presente en ese momento de la consagración, el aspecto de la encarnación, el aspecto de arriba del dibujo, ni podemos caer en un aspecto simplemente significativo. La Eucaristía es como signo de Jesús que está en los cielos, porque ha resucitado. No hay que ir a ninguno de los dos extremos, sino más bien hay que integrar los tres. Yo veo caras ahí, me van mirando como diciendo, ¿de qué estamos hablando, no? Pero bueno, de a poquito se va
se va a ir entendiendo mejor seguramente. Bueno, pasemos a lo que es la presencia de Jesús en lo espiritual. Hay que superar entonces el primer punto de verlo como algo carnal. Lo que estamos viendo es el cuerpo de Cristo. Que quede claro, el cuerpo de Cristo, no la carne histórica de Jesús. Vamos a leer, alguien tiene ahí la Biblia, si no lo leo yo, para hacer más rápido. Si alguien me levanta la mano, yo le puedo dar o activar su micrófono y leerlo. Vamos a leer 1 Corintios 15:36. Si alguien ya activa su micrófono, yo encantado de que lo escuche. Vamos. ¿Ahí querés? Dale. 1 Corintios 15:36. ¿Sí? Lo que está escrito ahí. Sí. Soy chicata. Ah, Fíjate. Acá estoy. Dice, tu pregunta no tiene sentido. Lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. ¿seguí un poquito más? Y lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Bueno, ahí utiliza el ejemplo del grano de trigo y la planta. Todos tienen claro que el grano da una planta. Vamos a decir, es una planta en potencia. Pero está claro que el grano no es la planta. Son cosas distintas. Está claro eso, ¿no? Creo que para todos. Si bien proviene de un grano que potencialmente tiene la planta, cuando crece la planta es distinta de ese grano del cual proviene. Lo mismo va a pasar con Jesucristo. Jesucristo, hombre verdadero, Dios verdadero, encarnado en la historia, muere en su pasión. Va a resucitar después. Si bien es el mismo Jesucristo del que estamos hablando, son cosas diferentes. Una cosa es la muerte y resurrección de Jesucristo, y otra cosa es, por ejemplo, la resurrección de algunos que ustedes ya conocen en la Biblia, como Lázaro, ¿quién más? Como el hijo de la viuda de Naín, ¿no es así? O también algún caso más de resurrección conocen. La hija de Jairo, por ejemplo. Esas personas han muerto y han vuelto a la vida, a la misma vida que tenían. Su vida no ha cambiado, han vuelto a vivir, por eso se llama, más que resurrección, se llama revivir. En el caso de Jesús, cuando Jesús muere y resucita, yo diría, con dos características principales. Es exaltado, por un lado, y es glorificado. Estas dos características le dan a Jesús resucitado una nueva realidad, desconocida por cualquier persona. Es una realidad espiritual sin perder su condición corporal. Por eso decimos que es un cuerpo celeste, luminoso, incorruptible. Es una transformación total de la presencia de Dios, Jesús, entre nosotros, a un Jesús resucitado. ¿Correcto? Esto es muy importante que lo entendamos. No resucita como un cuerpo anterior al que tenía, sino que resucita un cuerpo que es celeste, angelical, por llamarlo de alguna manera, y que se expresa a través de Pablo por medio de lo que se llama exaltación y glorificación. Pongámoslo esto como título para nosotros, para tenerlo presente, y luego lo retomamos. Cuando nosotros consagramos la Eucaristía, lo que se va a hacer presente entonces en esa Eucaristía es el cuerpo objetivo de Jesús en su condición de exaltación y glorificación.
no es solamente el cuerpo objetivo, que llamamos somático, sino que también adquiere su aspecto de glorificación y exaltación. Sigamos un poquito más. La resurrección no significa solamente que subió a los cielos. Es una nueva forma de existir que tiene Dios y por la cual se pone en relación al hombre. Ya no es una relación de tipo carnal, sino que es una relación de tipo personal con una persona glorificada, que es Dios, y que está sentado a la derecha del Padre, como lo sabemos bien. Recuerden que cuando decimos que Dios subió a los cielos, estamos diciendo lo que Jesús nos dijo, que Él subiría con el Padre. Por lo tanto, teológicamente hablando, Padre significa cielo. El cielo no es un lugar, sino un estado en donde vive Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Esto está claro? Si me dicen que sí así, más o menos, más o menos. Hay que sacarse los preconceptos que tenemos. Cuando decimos cielo, no es un lugar físico. Yo sé que a veces es difícil comprenderlo, pero hagamos el esfuerzo de no verlo como un lugar físico, sino como un estado de vida en el cual comparte esa vida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si lo ven, ¿cuál es el problema? Si lo vemos como un sitio y nosotros decimos que Jesús subió a los cielos, entonces la pregunta es, ¿cómo hace Jesús para encarnarse nuevamente en la Eucaristía? ¿Qué hace? Se encarna en la Eucaristía y luego vuelve a subir a los cielos. Es un poco que estaríamos jugando con Jesús al ida y vuelta. Estos son quizás sutilezas, pero es importante diferenciarlo. Por lo menos que todos los que están viendo este video lo puedan diferenciar. A los ojos, ya le puse un cartelito para que lo consideren bien, que me parece muy lindo, de un teólogo, Martélez, que es muy importante. A los ojos del Nuevo Testamento, más que considerar al resucitado en el mundo, lo que tenemos que ver es al mundo en el resucitado. Dijimos, Jesús está en los cielos, es decir, está en un nuevo estado de existencia, que es la existencia del resucitado con el Padre. Por lo tanto, cada vez que Jesús se hace presente por medio de la Eucaristía entre nosotros, lo que estamos haciendo es nosotros presentarnos ante ese estado. A mí me gusta decirle a la gente muchas veces que cuando celebramos la Eucaristía podamos tener esa capacidad, que viene por la gracia de Dios, sin lugar a dudas, de poder vernos nosotros, los que estamos en el templo, como estando en el cielo. Es decir, no físicamente en el cielo, sino en el estado de existencia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién más? Pregunto, ¿eh? En ese estado de existencia, nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿y quién más? Los santos. Los santos, perfecto. ¿Y quién más? Los ángeles. Los ángeles. Por eso cuando nosotros decimos con los santos y los ángeles, proclamamos tu alabanza cantando. Y todos cantamos el santo, santo, santo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos reconociendo que en ese momento de la consagración nos introducimos a ese estado de existencia del resucitado. Y entonces, cuando lo reconocemos estando ahí, podemos darnos cuenta que está presente Jesús. Cuando estamos en el templo y estamos mirando cualquier cosa, o estamos viendo la hora para ver si termina o no hay cura, lo que estamos diciendo es, estamos haciendo un trámite, estamos haciendo un rito y nada más. Es algo mucho más que eso, es pertenecer a ese mundo que Dios nos quiere regalar.
Esto es muy, muy importante, porque es la manera que podemos superar esa concepción carnalista, por llamarlo de alguna manera, que tenemos de ver a la Eucaristía. ¿Está bien? Por El eso acá cuerpo he puesto místico. otro mensaje que me gustaría, porque estas frases quedan y creo que impactan, ¿no? La ascensión tiene más de presencia que de ausencia. Porque si bien Jesús ha subido a los cielos, al estar en los cielos puede estar en todo el universo. Por lo tanto, parece una ausencia, pero es presencia total. Y fíjense, cuando uno dice, ha subido a los cielos, más que ocultarse y desaparecer de nuestra presencia, se está revelando como Dios, porque tiene el poder de estar en el cielo, es decir, estar en un lugar, no, estar en un estado de permanencia con el Padre y el Espíritu Santo. Yo creo que más o menos la idea debe entenderse, me parece, en este momento, ¿no? Sigamos un poco más. Fíjense, esto es una consecuencia, ¿no? Si yo digo que Jesús está solamente en el cielo, por lo tanto estoy diciendo que es Señor del cielo y no de la tierra. Será Señor de la tierra cuando Él venga. Y sabemos que Jesús es Señor del cielo y de la tierra, de todo lo creado. Porque la palabra de Dios nos dice eso. Digamos un poquito más. Veamos cómo el resucitado tiene presencia en nuestra vida. Yo lo he puesto acá con el título Grados de la presencia del Señor. Cuando Jesús en la consagración se hace presente en su cuerpo con nosotros, no se trata de una, digamos, de una bajada, de un mero descenso, como si fuera una repetición cuando se encarnó en María la Virgen. Tampoco es simplemente mero ascenso, sino que es algo que se da gradualmente en tanto y en cuanto entra en relación con cada uno de nosotros, los fieles que está presente. Por lo tanto, uno tiene que meterse en esa relación con Jesús. Jesús, en el cielo, en su presencia constante con el Padre, es un desborde del Espíritu. Es ese desborde del Espíritu lo que le permite estar en todos nosotros, no solamente en un lugar, digamos, prefijado. Entonces, si está en todos nosotros por la capacidad de desborde en el tiempo y en el espacio que tiene Jesús, veamos entonces estas 4 maneras o grados de estar presentes. La primera, está presente como Kyrios. ¿Qué significa Kyrios? ¿Alguien lo sabe por ahí? Es fácil, ¿eh? El tiempo de Dios. No, ese es el Kairos. Ah. Este es Kyrios. Lo decimos siempre en la misa nosotros. Señor. Alguien habló ahí. Alguien dijo, tienen que activar el micrófono, si no, no puedo ver, no. Señor. El Señor. Señor, eso es. Kyrie eleison, Señor, ten piedad, recuerden. Efectivamente, Jesús se presenta como Kyrios, como Señor del universo, y por lo tanto sin un lugar determinado. Es abarcante y vivificador, es decir, transmite a las personas la misma vida de Él. No se trata de transmitir la carne de Jesús, se trata de transmitir la vida de Jesús. La segunda forma de presencia de Jesús es personal. Cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza, exactamente, de Dios. Pero esta imagen que tenemos en nosotros de Dios es una imagen que debe ser reconocida por nosotros. Porque esta imagen, por el pecado, como siempre digo, ¿no? Levante la mano el que no tiene pecado, que nadie la levante, por favor. Esta imagen ha sido borroneada
ha sido desfigurada en nosotros, pero no en Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer esa presencia personal en nosotros primeramente. Esa imagen que está velada debe ser reconocida para que nosotros podamos entonces reconocerlo a Él. ¿Cómo vamos a conocer la imagen de Dios que se hace presente si no somos capaces de reconocerlo, la imagen en nosotros de Dios? Esto es fundamental también, ¿eh? Es fundamental porque implica yo diría, una introspección, un conocernos a nosotros mismos también, para ir descubriendo cuál es la deformación de esa imagen que tenemos. Porque esa deformación luego nosotros la transponemos, la llevamos a la imagen que tenemos de la Eucaristía, que la hacemos según nuestra imagen que tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque es una imagen deformada, ya en el origen nuestro mismo. El tercer grado de presencia que tiene Jesús es la comunitaria. No solamente se hace presente como Señor del universo, no solamente se hace presente personalmente en cada uno de nosotros por la imagen con la cual nacemos, sino que también Jesús se hace presente comunitariamente. En la misa tenemos un momento, yo diría, privilegiado, en el cual tenemos esa presencia comunitaria. ¿Cuál es? Misa, estoy hablando de la misa. En el momento de la consagración. En el momento inicial, en el momento de la palabra. La palabra se expresa, Dios habla a su pueblo. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Dios hablaba, Dios Padre, al pueblo de Israel. En la misa, de la misma manera, Dios vuelve a hablar a su pueblo congregado. Recuerden, la palabra iglesia significa los... Escucho. Tienen que activar, ¿eh? Si quieren hablar, tienen que activar. Los congregados. Exactamente, los convocados. ¿Ah? Más que los congregados, los convocados. Los convocados. Por lo tanto, es a partir de la presencia de Jesús en la palabra, en la comunidad, que se empieza a construir la iglesia. Es el lugar privilegiado en el cual Jesús se hace presente. Y plasma, por medio de la Eucaristía, que es, ustedes recuerdan, primero en la misa tienen la liturgia de la palabra, y luego tienen la liturgia de la Eucaristía. Es a través de la liturgia eucarística en que Jesús hace realidad la palabra anunciada en el inicio de la misa. De alguna manera concreta la autodonación prefigurada en la palabra de Dios, desde todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento y, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Primera conclusión de esto que podríamos tomar. ¿Qué pasa cuando llegamos tarde a la misa? ¿Vale solamente con escuchar al sacerdote que diga, no sé, este es el cuerpo de Cristo, nada más? Y todo lo anterior, la palabra de Dios, que preanuncia la autodonación de Jesús, ¿eso no vale? Sí, ahí, vale. Ahí tenemos presencia de Jesús, que anticipa la presencia de autodonación que se va a dar en la sacristía, en la Eucaristía. ¿Está bien? Bueno, veamos la cuarta parte, la cuarta presencia. Bueno, como es lógico, si primero fue en el universo, en la persona, en la comunidad, el cuarto es el momento cumbre, que es en la fracción del pan. ¿Eh? La fracción del pan. Por eso es muy importante que veamos este momento de la fracción del pan, yo diría, con muchísima atención.
de tal manera que podamos reconocerlo al Señor en ese momento. Si ustedes ven al sacerdote, cuando llegue ese momento, toma la hostia ya consagrada y la parte delante de ustedes. No la parte escondido detrás del cáliz o detrás de la patena. Bueno, algunos quizá lo hagan, ¿no? Por algún defecto en la manera de moverse, vamos a decirlo. Pero ese momento en que el sacerdote toma el pan y lo parte, debe ser mostrado a todos los fieles, porque es el momento de la cuarta presencia del resucitado, que lo reconocemos al partir el pan. Y debe quedar bien claro que es partiendo el pan, es decir, donándose y dándose, que se hace presente Jesús. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, si ustedes me han visto alguna vez en la misa, se habrán dado cuenta que yo parto por la mitad la hostia consagrada grande y luego no las vuelvo a unir formando un círculo, sino que más bien las tomo juntas, formando cualquier cosa. ¿Por qué se hace eso? Para que quede claro de que ha sido partido, que ya no es solamente el mismo pan que teníamos antes, sino que ya fue partido, es decir, entregado. Y fíjense que los discípulos de Emaús efectivamente lo reconocen a Jesús cuando Él parte el pan. Estamos haciendo ni más ni menos que esa realidad. En esa realidad se expresan también las otras realidades. En esta cuarta parte están implícitas las otras tres. Recuerden que los discípulos de Emaús formaban parte de la comunidad de los discípulos del Señor, que dialogan personalmente con el resucitado, aunque todavía no reconocido como tal. Y en esa persona descubren al que va a ser el Señor de su vida. Porque recuerden que ellos cuando empezaban a caminar venían muy agotados, tristes. El Señor había muerto. No parecería que ese Señor iba a ser el Rey del mundo. Acababa de morir en la cruz. Tenía poco de Señor, más bien tenía más de esclavo muerto en la cruz. Sin embargo, ellos finalmente lo reconocen como su Señor, es decir, aquel que gobierna su vida. Perdón que estoy admitiendo gente mientras estoy hablando con ustedes. Esta frase de San Efrén me encantó y por eso quise compartirla con ustedes. Anótenla, estas son las frases que yo digo, hay que ponerlas con letras de oro en nuestra cabeza para que nos queden, ¿no? El mismo pastor se ha hecho pasto para ustedes. ¿tá? Ese mismo pastor que alimenta a las ovejas, él mismo se entrega y se dona a las ovejas, es decir, a nosotros. Es la presencia máxima de Jesús, cuando Él se dona a sus hijos, a cada uno de nosotros. Esto tengámoslo siempre, siempre presente. Seguimos un poquito más. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Quisiera que fuera más lento todo, pero bueno, no importa. Por lo tanto, vamos a verlo a Jesús como dador. ¿tá? ¿Qué da Jesús? Pregunto, si es dador tiene que dar algo, ¿no? ¿Qué da Jesús? La salvación. La salvación, el reino de Dios, la vida eterna, ¿está bien? Pero también Él lo da dándose Él. No te lo da como algo externo a Jesús, sino como parte de su vida. Esta presencia, vamos a dividirla también en dos grupos para poder, digamos, analizarlo un poquito con más detalle. Presencia actual y presencia sustancial. Estas palabras seguramente a ustedes ya le empiezan a sonar un poquito más. Son de más de teología actual, diría yo, ¿no? La presencia actual. Jesús se presenta en la Eucaristía de manera actual como cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él se hace anfitrión, es decir, aquel que nos invita a participar de la misa, pero también Él se ofrece
como pan de esa misa. Es decir, se ofrece como ofrenda, como sacrificio agradable a Dios. Por eso decimos que Jesús es sumo sacerdote, porque lo que hace el sumo sacerdote justamente es el sacrificio eucarístico. ¿Se acuerdan los antiguos sacerdotes que sacrificaban ovejas, cabritos, toros? Bueno, ahora Jesús, él mismo, es el que se ofrece como sacrificio. Por eso decimos que es sumo sacerdote. Y por este sacrificio que está haciendo el Señor, lo que hace es incorporarnos a nosotros, a la iglesia, si nosotros participamos del sacrificio de la misa. Por eso es tan importante la misa dominical. Bueno, es importante todas las misas, pero en especial la dominical. Porque cuando nosotros vamos a la misa, aparte de cumplir un precepto, que es un precepto, estamos incorporándonos a la iglesia, puesto que la iglesia es de aquellos que participan del sacrificio que hizo Jesús. Esto es muy importante tenerlo presente. Si nosotros no vamos a la misa, ¿cómo vamos a participar del sacrificio de Jesús? Sería casi imposible, o no, casi no, es imposible directamente. Y después tenemos otra presencia, que es la presencia sustancial de Jesús en la Eucaristía, que es ya a través de su sustancia divina en el cuerpo, en el pan que estamos consagrando. Se hace alimento dándose Él como Dios para nosotros. Ya no estamos hablando tanto de lo que es Jesucristo, cabeza de la iglesia, que es el Jesucristo actual, sino estamos hablando del Jesucristo sustancial, la divinidad presente como sustancia en el pan y el vino. ¿Sí? Esta presencia, tanto la sustancial como la actual, nosotros decimos que son presencia real y verdadera. Si ustedes le preguntan a un científico o le preguntan a una persona actual, fundamentalmente a aquellas personas que consideran que lo real es lo material, evidentemente esto no lo van a aceptar. ¿Cuál es la equivocación? ¿Cuál es el error que cometen? De identificar lo real con lo material. Esta lapicera, para ellos, es real porque es material. La divinidad, al no ser material, no puede ser real para ellos. Nosotros identificamos lo real como lo sustancial, independientemente que tenga materia o no la tenga. Y yo les preguntara a ustedes, ¿el amor tiene materia? La respuesta es rápida, ¿no? No. ¿Ustedes vieron alguna vez un granito de amor? Que yo sepa, no. ¿Tá? Entonces, conclusión, el amor no es real. ¿Y eso es verdad? Sí, es real. El amor No, es real. es real. Vaya que es real. Para la persona que ha estado alguna vez enamorada, sabe perfectamente que el amor es bien real. Podríamos decir la amistad, podríamos decir el odio y otras muchas cosas. ¿Está bien? Es bien real, más allá de que no tenga una consistencia material. Así lo ve actualmente el mundo. Y finalmente, porque el tiempo pasa rápido, la presencia actual, que estábamos viendo recién, la presencia actual, recuerden, es Jesucristo actuando como cabeza de la iglesia, prolonga lo que hizo Jesús con sus discípulos en la última misa. Que en realidad, acá me dicen cena, yo digo misa, ¿por qué? Porque en realidad no se puede hablar específicamente de cena como tal, porque ahí ya hay un tema más histórico, bíblico, ¿está bien? Pero no podemos meter en este momento. Yo lo voy a tomar como la primera misa, ¿está bien?
Lo voy a tomar de esa manera, no como última cena, directamente. Lo que está haciendo Jesús con su presencia actual es prolongar eso. Aunque quizás el término no sería prolongar, porque prolongar da idea de sucesivos pasos. Yo diría que lo que está haciendo es actualizar. Actualizar lo que es esa primera misa con todas las sucesivas. De tal manera que ya no hay 2, 3, 4, 5, 7 misas, sino que es una sola y la misma a la vez. ¿Está claro, no? Una sola y la misma a la vez. ¿Qué hora tenemos? Ya estamos en horario. Bueno, él con acento. Él preside las comidas e invita a sentarse. No, perdón. El que preside las comidas e invita a sentarse con él en la mesa del reino. ¿Está bien? A ver si está bien redactado esto. Perdón. Él preside las comidas e invita a sentarse con él en la mesa del reino. Ahí le falta el acento en el primer electo. Corríjanlo ustedes por si acaso si lo escriben, ¿eh? Él preside las comidas, ¿está bien? Recuerden cuando comía con los pecadores, con los fariseos, que los invitaba, él iba también a las comidas de los otros. Él es el que preside siempre la comida y a su vez invita a sentarse con él. Por lo tanto, eso mismo que él hizo en la historia, lo hace, ahora sí, en la última cena, y por lo tanto, lo va a hacer en las futuras cenas, llámese misas, de la misma manera. Él preside y a su vez nos invita a nosotros a sentarnos a esta mesa. ¿Está claro esto, no? Lo último, porque al principio Sí. estaba medio confuso. ¿Ah? Muy bien. Yo no veo los carteles porque estoy tapado conmigo. Bueno, esta es una frase, Orígenes, no sé si lo conocen, es un escritor eclesiástico del siglo fines del 2, principio del 3, ya bastante antiguo, por supuesto, conocido por San Agustín, entre paréntesis, que nos deja esta frase, ¿no? Está sentado con nosotros y come. En cada misa que estamos realizando. Se prolonga esa forma de existencia, de presencia de Jesús, a lo largo no solamente de la historia, Jesús histórico, sino a lo largo de nuestra historia actual, a través de la presencia del resucitado. Bueno, este es otro tema que lo voy a dejar para la próxima por el tiempo, porque si no, no me va a dar espacio, ¿está? Para la información de ustedes, esta sería la diapositiva número, ya les digo, creo que es esta, la número 29 y tenemos hasta la número 32. Nos faltan 4 diapositivas, que espero verlas ya la próxima, el viernes, que tenemos la próxima reunión. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla si vuelvo y los veo a todos. Ahora los veo a todos. Mónica, ¿estás? Mónica. Acá estoy. Ah, bueno, perfecto. ¿Y Claudia, está? Acá no se ve. No, Claudia Montiel no. Estoy hablando de Claudia Hermoso. Hermoso, dice Claudia. Acá hay otra, Claudia Hermoso, hola. Ah, bueno. No, como no veía que no te identificaba ahí con el video, dije por ahí te fuiste. No, acá estoy. No hay problema. Bueno, miren, mi idea es la siguiente. Como somos en este momento 16, más que dividirlo en grupo, me parece que por ahí lo ideal sería debatirlo entre nosotros. ¿Qué le parece? Porque no somos tantos y podemos hablarlo más directamente, ¿no? Una de las preguntas que me gustaría así poner en debate, pueden ser 2 en principio, es la primera. Si nosotros nos vemos como parte
de esa iglesia precedida por Jesús, en el sentido de pertenencia total, ¿no? Porque todos somos, obviamente, por el bautismo, pero una cosa es serlo por el bautismo y otra cosa es serlo realmente a través de la, digamos, la participación eucarística completa, que abarca tanto la palabra de Dios como la Eucaristía, las dos partes, ¿no? Yo creo que eso es importante que nosotros podamos llegar a responder. Y la segunda es, ¿qué mirada tengo yo, personal, ¿qué mirada tengo de este Jesucristo Eucaristía? ¿Cómo lo veo yo? ¿Qué es para mí Jesucristo Eucaristía? La idea de esta segunda pregunta es despejar herejías, básicamente, ¿no? Ustedes digan lo que quieran, total, acá esto no lo ve nadie, ¿está bien? Esto no lo ve nadie, cada uno dice lo que buenamente pueda y tratamos de entre todos clarificar. ¿Te parece? Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Quién quisiera? Saben que el que se expresa primero tiene más a favor, porque tiene más, el abanico más abierto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que partiendo de cómo dice Jesús, o sea que donde hay dos o más están reunidos está Él, aparte de que es la misa, ya cuando uno entra sabe que está en comunión con todos, ¿no? O sea que estamos todos participando de esa llegada de Jesús, que por ahí, no sé si yo estoy, ahora vos me vas a decir si digo alguna herejía, ¿no? Pero bueno, estamos en comunión. No, eso está perfecto, no hay ninguna herejía. Uno se siente, y más cuando rezamos el Padre Nuestro también, ¿no? Y bueno, cuando vamos a comulgar estamos todos unidos. O sea, recuerden las cuatro presencias, ¿no? La primera, sí. Cuando yo entro a la misa, ¿no? Jesús es mi Señor. Sí. Jesús, tengo claro la imagen que tengo de Jesús en mí, más allá de la deformación que yo tengo. La tercera, entro en comunión con toda la comunidad, o yo estoy presente nada más en cuerpo. Y la cuarta, ¿está Jesús realmente en toda nuestra existencia y lo reconozco cuando parte el pan? Yo me introduzco en esa nueva existencia, y esto es conmocionante, ¿eh? O sea, cuando partimos el pan, yo puedo ver esa gloria, esa manifestación divina del Señor ante mis ojos. Esas cuatro situaciones, yo las puedo vivir en la Eucaristía hoy, llame ceniza. Escucho otras palabras, ¿eh? Mónica, vos querías hablar, me parece, no sé, hiciste ademán. Yo en mi pobre conocimiento, yo cuando estoy en presencia principalmente en la consagración, sí, siento como que algo especial está ocurriendo y creo que Dios, pero ya llegar tan elevado como usted nos predijo, no, porque no me da, soy muy, en ese sentido, muy simple, ¿no? Lo que percibo, lo percibo por mis sentimientos, pero en la consagración sí siento que hay algo especial, y que está Jesús, y lo creo y todo, pero ya después todo eso elevado que usted hizo, no, porque yo no me va. Bueno, por eso decíamos, atención, por eso yo en un momento dije que esa presencia de Jesús era una presencia gradual. No me refería a que Jesús se va mostrando de a pedacitos, no, es gradual en cuanto a nosotros, es gradual para nosotros, no para Jesús. Jesús se manifiesta de manera total, única, verdadera y real, directa. Es para nosotros que vamos percibiendo gradualmente esa presencia. Gracias, Mónica. Sí, Estela. Sí, yo lo relaciono mucho, como el otro día estuvimos hablando también, y también lo que es personal lo mío, cuando con la Eucaristía, yo lo que siento no es un cuerpo físico como lo vemos a Jesús, precisamente
yo lo que siento en toda la misa es algo incorpóreo, o sea, algo más místico, dentro mío. A ver, Yo- para aclarar términos, es el cuerpo Sí. de Cristo. Lo que Sí. no es la carne y sangre La carne de de- Cristo exacto. histórico. ¿Tá? Esa No es que ahí vas a eso ver es lo que, la carne del Cristo de Jerusalén. claro. Aclaramos. No, eso es lo que nunca lo veo yo, pero veo como, no sé cómo explicarlo, es algo inmaterial, precisamente, Sí, pero es bueno. algo que se me incorpora, que es lo que el otro día estábamos hablando de los momentos de la Eucaristía, y precisamente yo lo que siento es eso, como se incorpora. O por ejemplo el otro día, cuando vi pasar al Santísimo, para mí fue una emoción que tuve en la primera parada. Era una cosa que sentí como que se me metía algo adentro. Una pero pregunta. no sé cómo explicarlo. Una pregunta, yo porque esto sirve como disparador para que nos haga pensar. Cuando vos viste pasar el Santísimo, ¿pudiste percibir en esa presencia del Santísimo la presencia de tu comunidad? Pude ver todo. Fue una sensación que inclusive yo no soy de llorar, porque no soy llorona, ¿no? Se me empezó a caer las lágrimas sola, pero sentí como que algo me penetraba, era una sensación que no era inexplicable. Bueno. No muchas veces me pasó eso, no muchas veces. Me pasó el otro día, esa sensación, realmente, creo que fue la primera vez que esa sensación tan fuerte, fue la primera vez que la sentí el otro día. Bueno, eso es lo que podíamos asociarlo con lo que yo decía, de reconocerlo en la gloria y exaltado. Cuando los discípulos de Maús parte el pan, lo reconocen en el esplendor más grande que podían concebir. Quizás vos te refieras de alguna manera, por supuesto cada uno le explica de la manera que lo vive, a esa experiencia de esplendor. Sí. Que abarca las otras tres dimensiones que marcábamos, ¿no? Señor, personal y comunitario. Señor, personal y comunitario. No olvidemos nunca. Gracias, Estela. Aparte por el testimonio de la procesión, ¿no? Sí. Dale, José. Sí, Patricio. Mira, primero, para mí es lo importante la preparación, el momento en que uno va a misa. En segundo punto, muy importante, lecturas. Toda la parte en que nos forma la palabra. ¿Hay presencia real de Jesús en la palabra? Sí, totalmente. Nadie tiene duda de eso, ¿no? Totalmente. Perfecto. Y eso nos sirve para poder vivir la presencia real y sustancial en el momento de la Eucaristía. Por lo tanto, no se puede dividir la misa de, bueno, la misa es la Eucaristía, o la misa es la palabra. Es todo. ¿Ah? Bien. ¿Qué más, José? Nosotros tuvimos un sacerdote que nos llegó a decir que el que no vivía la lectura, las palabras, era incorrecto que comulgara, porque le faltaba una parte de la misa. Y viviéndolo, en cierta forma tiene razón. Bueno, a ver, te explico por qué. Antes del Concilio Vaticano II, es cierto que para vivir la misa completa se pedía con que estuviera en el momento de la consagración. De hecho, era común que en las iglesias antiguas, las catedrales tan grandes, que se hacían varias misas simultáneamente, por eso estaba la campanita. La campanita que ustedes ven en las iglesias hoy, que las hacen sonar los monaguillos sobre todo, es un resabio de la época antigua, en la cual se daban muchas misas simultáneamente y por lo tanto se daban varias consagraciones en distintos puntos de la iglesia. Entonces se hacía sonar la campanita para que la gente se arrodillara en ese momento, porque la gente no veía la consagración, simplemente se enteraba que había una consagración. Esa campanita con el tiempo quedó igualmente, hoy se usa en muchos lugares, ténganlo presente. Pero ese concepto no era por maldad que se hacía eso,
sino que estaba muy metido en la idea, estaba muy metido en la cabeza de las personas, la idea de que, en el momento de la consagración, Jesucristo, que estaba en el cielo, bajaba a la Eucaristía, luego terminaba y ya se iba, ¿no? Por lo tanto, ese momento era el importante. Lo demás, no había presencia, no era tan importante. ¿Está claro, no? O sea, lo que quiero decir es que esta falta de importancia provenía de un concepto teológico erróneo. No por maldad ni por falta de piedad, al contrario, seguramente era mucho más piadoso que nosotros, no tengo dudas, por lo menos de mí, por lo menos de mí. A veces las concepciones teológicas condicionan la forma de vida cristiana. Como seguramente también tendremos que modificar algunas cosas nosotros en el futuro. Eso es así, ¿no? Eso va a pasar siempre. ¿Quién levantó la mano ahí? ¿Alguien? Mónica. No me dejaste terminar. Terminá, José, terminá. Lo que te quería, para cerrar, en la parte de la Eucaristía, después, uno lo vive de una forma muy plena. Yo tengo la gracia, por suerte, de, aparte, ser ministro de Eucaristía. Entonces, es un momento doble que uno se arrodilla en el sagrario y ya lo vivís de una forma que es un éxtasis total. Es un momento que muchas veces uno no recuerda cosas que hace en el momento de tan extasiado que está. Eso es lo que quería. Eso es muy bueno. No sé si alguna vez les pasó a ustedes que van a la Eucaristía y por ahí tienen un problema. No sé, de la casa, la familia, la economía, el trabajo, ¿no? Algunas cosas. Y a veces uno, claro, va a comulgar y está con la cabeza más pensando en esos problemas que en el mismo momento de la Eucaristía, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que estamos negando en ese momento? Estamos negando a Jesucristo como Kyrios, como Señor de todo lo creado. Si Él es mi Señor, ¿a quién tengo que responder yo? A Él. A Él. Todo lo demás es como un trabajo, ¿no? Si a mí el jefe me da una orden, todo el resto se relaciona a la orden del jefe. O estoy pensando en la Armada, ahora que lo vea Claudio también ahí, ¿no? Si el capitán de navío me da una orden, bueno, qué sé yo, si la cubierta quedó sucia, lo dejaré para otro momento, voy a cumplir la orden del capitán. ¿Está bien? Esto pasa en la iglesia también. Cuando uno va y no logra conectarse con lo que se está viviendo, lo que está diciendo es, bueno, quizás Jesús no sea mi Kyrios. Quizás mi Kyrio es el trabajo que tengo que hacer. O quizás mi Kyrio es que tengo que ir a hacer tal cosa que me pidieron y no estar 100% en ese momento en la misa. ¿A qué le damos prioridad en nuestra vida? ¿A nuestro Señor o a los señores del mundo? Que seguramente nos darán más plata, pero no nos pueden dar la vida eterna. Muy bien. ¿Quién? Mónica, sí, perdón. Yo les quería Carabao, decir de que la antigüedad, al ser el sacrificio, el sacerdote de espalda, los cristianos, yo era chica, nos imaginábamos, pero no veíamos cuando consagraban todo eso, y encima en latín era la misa. Yo me acuerdo que era chica y iba a la iglesia, sí, pero ahora tenemos la posibilidad inclusive de ver todo y de participar mejor, ¿o no? Sí, sí. Por eso el Concilio Vaticano II da ese cambio. Pero aclaremos, eso no significa que la misa al rito antiguo sea incorrecto. En todo caso, nosotros tenemos que profundizar la pertenencia para poder ver estas 4 presencias que también estaban en la antigua misa. No es que no estaban. Sí, sí, pero es muy importante también poder ver eso. Por supuesto, porque eso facilita tu percepción, pero no significa que Dios no hubiera estado de la misma manera, tanto en la antigua como en esta misa. ¿Ah? No, eso no lo es como siempre me gusta decir a mí, es como la maestra que cambia la pedagogía para que el chico entienda mejor.
Pero la enseñanza es la misma. O sea, si enseño matemáticas, la raíz cuadrada, bueno, es la misma, con una pedagogía o con la otra. Pero con la nueva quizás se entienda mejor. ¿Tá? Digo para no despreciar ni lo viejo, ni que lo viejo desprecia lo nuevo. No, seguro. En la iglesia hay una continuidad y una discontinuidad simultáneamente. No hay rupturas. O sea, esto no va más. No. Hay una continuidad en la discontinuidad. Sí, no sé que alguien levantó la mano, Osvaldo. Sí, ¿me escuchan? Sí. Con respecto a la pregunta si nosotros nos vemos, yo no soy nosotros, yo soy yo me veo como parte de la iglesia. Después en la liturgia de la palabra sí lo veo expresamente a Jesús como se expresa hacia la asamblea. Jesús es el que habla. Jesús es el que se expresa y manifiesta lo que quiere decir. Después en la Eucaristía, sin menos pormenores, porque la verdad que me ha sorprendido con todo lo que dijiste, con todo lo que es, no lo que dijiste, sino lo que significa. Creo que el momento de todo el ritual de la consagración es extremadamente fuerte. Yo lo vivo de un costado por mi condición de ministro y es muy fuerte. Es muy fuerte en el momento de que comienza la acción de la consagración hasta el momento que parte. Es muy, 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 muy fuerte, quizás no con tantos detalles como lo que has manifestado vos, pero está la presencia, creo que, de Jesús desde el comienzo hasta el final. Yo el otro día dije que lo que terminaba la misa era la bendición. También Jesús es el que bendice. Claro que sí. Una pregunta. Sí. ¿Tus padres viven? No. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. ¿Y en la misa? Sí. Vos sabés que cada vez, él no tanto. Vive mi madre en la misa, no para ir en la misa, sí vive cada vez que María se acerca, ella a mí o yo a ella. O cada vez que nombro a María, inmediatamente aparece el nombre de mi madre. Porque son dos madres, no es una, son dos. Te hago esta pregunta porque dijimos que en el momento de la consagración celebramos esa Eucaristía no en un sitio, sino en un estado en el cual es el estado donde está Jesús, los ángeles, los santos y nuestros hermanos difuntos. Por lo tanto, qué lindo que podía ser que nosotros nos animemos, esto lo digo muchas veces, a pesar de que puedo ser repetitivo en algunos casos, pero me gusta porque, como dice una gran filósofa, la gente se renueva, ¿no? Que podamos ver esa presencia de la comunidad en la historia. En la historia. Miren, les voy a contar como ejemplo. Una vez me decían, ¿por qué tenemos que nosotros comer pescado el viernes? No sé si ustedes lo hacen. Nosotros lo hacemos todos los viernes del año, todos. Salvo que sea una solemnidad o una fiesta, que son pocas las que coinciden, ¿no? Por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, el próximo viernes. Y yo para explicarle, decía, porque bueno, por ahí a nosotros que no nos gusta es un sacrificio. Pero para el que le gusta no es ningún sacrificio. Claro. Hay gente que le encanta el pescado. Entonces, ¿qué sacrificio es? Y yo le dije, mirá, ¿dónde está el error en eso? Cuando decimos sacrificio, no nos referimos solamente a que nos cause displacer comerlo, porque a algunos les puede gustar, sino también decimos que nos unimos al sacrificio de toda la iglesia. Por lo tanto, Pedro comió pescado, San Pablo comió pescado, San Agustín comió pescado, digamos, San Gregorio comió pescado, ¿está bien? Juan Pablo II comió pescado y Francisco come pescado.
Es decir, nos unimos Es un a sacrificio. toda la iglesia. Bueno, No es simplemente algo que hacemos porque no nos gusta o por tradición. Bueno, como siempre se hizo así, lo seguimos repitiendo. Hay un sentido de pertenencia en el tiempo y en la eternidad. De tal manera que hay una continuidad total como iglesia. Y por eso Engordamos nos el unimos. tesoro. Exactamente. Pero lo guardamos, ese tesoro, y lo engordamos, por llamarlo de alguna manera, haciendo lo mismo que hicieron los otros. ¿Podríamos hacer algo distinto? Por supuesto. Podríamos comer, por ejemplo, el que no le gusta lentejas, por ejemplo, ¿no? Un chico, habitualmente a los chicos no les gusta mucho la lenteja, ¿no? Pero no se trata de que no te guste como un sacrificio. Se trata de participar del sacrificio de toda la iglesia, que a través de la historia lo hizo de esa manera. ¿Tá? No es repetir, no es una tradición como diciendo, bueno, siempre se hizo así. No, 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 no. Yo me uno a un cuerpo vivo que lo sigue haciendo así. Es por eso te digo que en la Eucaristía pasa eso. Yo lo que estoy haciendo es unirme a esa iglesia que está no solamente en la tierra, militando, sino que está también en el cielo. En el cielo. Celeste. Gracias, Osvaldo. ¿Algo más tenías para decir o no? Está, ¿no? No, una cosita, dale, bueno, ¿vienes a hablar vos? Claro. Sí, algo chiquito. Que sí, es verdad que uno se distrae en la misa muchas veces con todos los problemas. Patricio, realmente a veces no es solamente lo de uno, sino otras personas que te piden rogar por mí. Bueno, uno se va distrayendo. Pero a mí lo que más, digamos, me penetro yo en la misa, en el momento que más siento, es cuando parten el pan para consagrarlo, y esa es mi parte principal, que yo lo vivo de esa manera. Acá me aclaraste muchas cosas porque no es que yo dude. A mí me encanta estar cuando exponen al Santísimo y quedarme, si puedo quedarme una hora, me quedaría una hora. Me he quedado acá en la iglesia. Capaz que hablo más yo que lo que escucho, pero me encanta la contemplación. Y no la puedo dejar. Quizás sea porque en la contemplación no hay tiempo, ¿no? Uno se mete en ese estado de Dios donde no pasa el tiempo. Es algo que descubrí dentro de la parroquia, cuando empezamos con todo esto, cuando tomó mi hijo la comunión, fui descubriendo cosas. Mientras tanto, yo no negué nunca a Jesús en la Eucaristía, pero no tenía mucho conocimiento. Yo te cuento una infidencia. Una vez una chica joven, no la voy a contar en infidencia, ¿no? Pero bueno, ya la vivimos nosotros a mi edad, pero sí uno siente la presencia, aunque estés muy distraída, hay un momento que entras, y yo entro tal vez en ese momento, cuando cortan el pan, para mí es sublime estar ahí. ¿Alguna vez escucharon la frase que dice, Padre, yo en la misa todo bien, pero en la adoración eucarística me aburro? No. ¿Alguna vez escucharon esa frase o no? No. Yo la escuché 1000 veces, le digo porque es lo más común. Yo no, porque... Ustedes no, porque ustedes son santos. No, pero... La escuché 1000 veces. 1000 veces. ¿Cuál es el problema de la persona que se aburre? ¿Por qué se aburre? ¿Qué le dirían ustedes a esa persona? No, Julia está hablando, pero si tenés que activar el micrófono, si no, no te puedo escuchar. Desconoce esa persona. Espera que acá está hablando Julia. Dale. Porque le falta amor. Bueno, yo diría que le falta meterse en esa comunión existencial, en ese estado de presencia de Dios, ¿no? A veces puede ser por amor, a veces puede ser quizás también por los problemas que uno tiene, es decir, ponemos a las cosas del mundo
por encima de lo que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Kyrios, pero fundamentalmente, más allá del motivo de fondo, yo diría que en principio esa persona no está en presencia de Dios, está en presencia de una imagen de Dios. Y por eso está sola, y por eso se aburre, porque una persona sola se aburre. En cambio, cuando estás con otro, podés hablar. Cuando vos realmente estás en presencia de Dios, sentís ese diálogo con Dios. Entonces no te aburrís. Al contrario, dirías, bueno, podríamos seguir un ratito más, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser que esté tanta sola esta persona? Y porque está muy divertido. Está hablando con Dios. O sea, Dios la invitó al cielo. Y está en el cielo, aunque está sentado en una butaca, ¿no? En este momento. Gracias. Después, Judith, que había hablado, he levantado la mano antes. Dale, un ratito. Bueno, yo me quedo con esto que decías del Kyrios, ¿no? El Señor. Me parece que también tiene que ver con un proceso de conversión hasta que Él es el Señor de nuestras vidas. Yo siempre recuerdo mi propia conversión de adulto, ya llevo 30 años, ya bautizada de chica, todo, pero Dios allá y yo reinando al lado, ¿no? Cuando me tocó la conversión, bendito sea Dios, recuerdo la primera misa, me maravilló escuchar la palabra. Yo jamás había tenido una Biblia en mis manos, no entendía nada. Me maravilló, era como que lo hubiera escuchado desde siempre. Y cuando llegó el momento de la consagración, fue algo que al día de hoy lo sigo teniendo. Y recién es como que lo cerré con algo que vos enseñaste. Yo no lo podía definir. Es como que entro en un estado. Pero por Dios, no, es la primera vez que lo puedo definir. Bueno, qué alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios, claro. Claro, entonces es entrar en un estado, vamos a suponer que yo pueda venir con muchos problemas, con lo que sea, entro en una ternura tan grande que no tengo duda que es el Señor y que hace muchos años por lo menos trabajo para que sea mi Kyrios, porque no es una ternura naturalmente mía. Claro. Entonces puedo reconocerlo que es Él. Y también me pasa, hace muchos años que sirvo en la iglesia, y que cada tanto necesito ir a una iglesia donde no conozco a nadie, a una misa. Sí. Es como que digo, pareciera que está más como para mí solo, que no me distrae el trabajo que tenga que hacer dentro de la misa. Pero en definitiva es eso, es una ternura total y te doy las gracias. Es un estado. Bendito sea Dios, la verdad, el corazón lleno, porque mirá que se lo puede definir de un montón de formas, de que qué bonito, qué lindo, qué bueno que lo siento. No, es un estado. Y sí, yo, igualmente, la única quizás aclaración que te diría con este tema de la gradualidad, ¿no? De esa presencia de Dios de manera gradual, es que también hay que darle mucha importancia al tema de poder ver esa presencia de Dios, esa iluminación, por llamarlo de alguna manera, que vos vivís, verlo también comunitariamente, es decir, aprender a ver la luz de Dios también en la comunidad, ¿no? Es decir, que uno cuando no está en comunidad, que puede ser comunidad de 2, no hace falta que sea comunidad de 50, ¿no? Por supuesto, diga, bueno, algo me falta, le falta sal a la comida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Uno tiene que también animarse a poder compartir esa alegría de Jesús, de Dios, en la comunidad también, ¿no? Es un aspecto muy, muy central. No nos sirve de mucho esa especie de soledad en compañía, ¿no? Bueno, no, creo que es importante. No, a ver, por ahí me expresé mal. A ver, yo siento la comunidad, no voy a decir que sentís a toda la gente que está en el templo, claro, pero lo sentís. Lo que me pasa es
de días de no querer servir. Un día puede ser. Y estar en otro lado en donde no tenga que estar pendiente por ahí de saludos o algo de eso. Sí, sí, Que entiendo, después voy a entiendo. saludar, por supuesto, Sí, uno sí, se sí. termina conociendo a todos, pero como diciendo ahí, participar, y bueno, esta es mía, como que después por ahí voy a la misa que me toca servir, pero Más vida, tipo más contemplativo, digamos. Sí. Muy bien. Julia. Tenés que activarle el micrófono. ¿Ahora? Ahora perfecto. Ahora sí. Bueno, casualmente, bueno, eso es lo que algo entendí como que en la misa participar en la misa es pertenecer. En la misa es pertenecer y cuando uno permanece, siento yo que es cuando uno puede comulgar, puede recibir a Jesús Eucaristía. Sí, Ahí porque permanece. lo estás viviendo completamente. Claro. Hago la diferencia entre pertenecer, que pertenezco estando en la misa, pero permanezco cuando puedo recibir a Jesús Eucaristía. Está bien, es una buena diferenciación, porque vos fijate que en la última cena también podríamos decir que Judas pertenecía al grupo de los 12, ¿no? Pero no permaneció. Sí, podría ser así. Como una especie de simbolismo, ¿no? De comparación. Muy bien. Bueno, ves cómo estos van surgiendo cosas muy interesantes, ¿eh? Venimos bien de tiempo, ¿eh? Nos quedan 10 minutos nada más. O 5, o 2, depende de lo que quieran hablar. Pero no más de 10. A mí me ha pasado algunas veces por ahí de leer la Biblia y bueno, llegar a un momento que, bueno, leo y cierro la Biblia y es como que siento como si hubiera comulgado en ese momento. O sea, como si, viste la misma sensación que cuando recién comulgás, que estás en ese momento dando gracias y que sentís a Jesús en tu alma, en tu corazón, que es como todos los que nos pasa, el momento más especial. Bueno, leer la Biblia es como si en algunos momentos, no siempre, ¿no? Pero como que siento la misma sensación como si después de comulgar, ¿no? Y después Bien, bueno, es cierto porque está la presencia, claro. Y en alguna oportunidad me ha pasado, porque yo es como que cuando voy a comulgar siempre le pido a la Virgen que acomode el pesebrito de mi alma, ¿no? Para poder recibirlo, porque no hay otra cosa, o sea, adentro, ¿no? Entonces me imagino como si fuera un pesebre, ¿no? Y bueno, y alguna vez pidiéndole con mucho amor, ¿no? Llego a comulgar y la hostia me quema en la lengua. O sea, yo sentí que, bueno, es una cosa como así como uno escucha a tanta gente que hay tantos comentarios, ¿no? De cosas que les pasan, ¿no? En el momento de la comunión. Lo mismo debe pasarles a ustedes, a los sacerdotes, ¿no? Bueno, son cosas que según cómo se va viviendo, ¿no? También. Seguro. Eso es por la gradualidad de la presencia, ¿no? Hay momentos en los cuales la presencia es tan luminosa que ciega, ¿no? Y otros momentos que por ahí es una presencia más ritualista, si se quiere, ¿no? Claro, y después les comento algo breve, rápido. Cuando estaba viviendo en Bariloche, un día de mucho frío, se me ocurrió ponerme pollera. Como hacía frío, me puse 2 polleras. Iba a comulgar, y ríanse ahora, se me cae, mientras que iba a comulgar, una de esas polleras. Pero yo estaba tan concentrada que agarré, la levanté, me la puse en el brazo y fui a comulgar con el mismo fervor. Pero ¿sabes qué? Después cuando volvía, estaba concentrada, que había recibido a Jesús, rezando, y empecé a sentir el olor a rosas, ¿no? Y entonces le pedí a la chica, a la señora que cuidaba, ahí en la sacristía, que ayuda al sacerdote, le digo,
pero vos sentís, a ver, y me acerqué a las plantas que estaban en el altar, a ver si era de ahí, que el perfume. No era de ahí, no era de ahí. Entonces, nada, o sea... Son experiencias Yo le de fe, lo que se llama, eso es lo que se llama comúnmente manifestaciones particulares de la fe, ¿no? En el cual claro, Dios de alguna manera se expresa para esa persona. era el día cerca de Santa Clara, creo que era alguno de esos días por ahí, siempre me lo acuerdo por eso, ¿no? Pero fue un momento, digamos, extraño para mí, pero bueno, y cómico, ¿no? Sí, sin duda. Cómico en el sentido de que cómo se te va a caer una pollera, ¿viste? Bueno, un accidente. Bueno, muy bien. ¿Alguno más? Y ya vamos cortando, ¿qué les parece? Ahí Claudia hizo así, como, no sé si quiere hablar o no, me quedó la duda. A ver, Claudia, dime. No. A ver, lo estoy pensando para que sea cortito. No, pero ahora va, porque el que la fue Claudia Montiel, me pareció a mí. A ver. Lo que quería decir es que lo primero que me vino a la mente fue cuando me di cuenta que no tenía a Dios como primero en mi vida, porque como uno siempre pensaba así, Dios, pero después me empecé a dar cuenta que es este Dios en primer lugar en mi vida. Y ahí fue un clic muy importante para mí. A pesar de que siempre fui a escuela católica y todo, pero no... yo sentía que todo giraba en torno a Dios, pero no, mi vida giraba en torno a mí. Mi familia, de como diciendo, pongo primero eso, y de ahí fue un cambio muy grande, y me ayudó muchísimo la adoración. Yo no sabía de qué se trataba, me invitaron a ir a la adoración, y para mí fue descubrir una manera diferente de rezar, y al rezar descubrir a Jesús, y sentir que es realmente mi amigo. A mí me lo habían enseñado como Jesús no, Dios, Padre, pero como castigador, no, he descubierto al Jesús misericordioso, que es el que me acompaña, me guía, me sostiene, y es el que hace que pueda cambiar las cosas que me cuestan en la vida. Y bueno, y descubro todo eso, y que también es posible a través de los demás. Uno solo no puede, es como que necesitamos de esa comunidad que nos acompaña, que nos apoye, que juntos podemos, como que uno solo se hace difícil. Por supuesto sí podemos, con Jesús al lado todo es posible. Pero, y ahí fue también donde descubrí que comulgar lo necesito, por eso todo este tiempo de cuarentena sin poder asistir, y bueno, que Dios me haya regalado poder comulgar, y que ahora, bueno, podemos ir ahí a la parroquia, es realmente más que importante. Y también de disfrutar mucho la palabra cuando arranca la misa. Es como que, bueno, antes también uno llegaba a misa, bueno, no importa, llegamos a cualquier hora mientras que podamos comulgar, y no era, me di cuenta que no era así, realmente. Bien, bueno, y eso fue un punto grande, obviamente llevó varios años, y ya por suerte creo que hace 6, 7 años que vengo viviendo esta vida diferente, pero me costó mucho. Lo que pasa es que eso también nos lleva a todos a ir encaminándonos en esta larga ruta que tiene la casa, en el fondo la casa del Padre. Uno se da cuenta que, como dice Claudia, uno siempre estuvo en torno a Dios, pero cada paso que uno va dando, cada compromiso que uno va asumiendo, va generando en uno un feedback, una vuelta, un ida y vuelta, que hace que uno se sienta siempre mejor. Y uno con solo ver el sol, con solo ver lo bueno y también lo no tan bueno de la vida, que uno le ocurre, puede descubrir a su Creador, como dice Claudia, a Jesús misericordioso, a Dios Padre, y obviamente en el amor y en todo al Espíritu Santo. Yo lo que voy a decir es que soy medio Pedro, medio San Tomás a veces, que si no lo veo, no, Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Tuve la gracia en algún momento de ser ministro. Y a mí primero me daba vergüenza, porque yo decía, yo hay cosas que no siento. O sea, las siento, pero no las siento. Digo, ¿cómo es esto? Digo, yo creo, y lo llevo en mi corazón, pero digo, soberbiamente, digo, lo llevo en mi corazón, ¿no? Él siempre está,
y le pido su gracia. Pero digo, necesitaba algo más, algo más. Y al principio me daba vergüenza decírselo a mi familia porque, digo, van a pensar que yo estoy medio loco, a pesar de que lo estoy. Pero empecé a salir de dar la Eucaristía, de tener la suerte de dar la Eucaristía, y me quedaban estos 2 dedos. Yo, bueno, soy técnico electrónico y una vez casi me electrocuté, y los dedos, en la punta de los dedos, cuando recibí una descarga eléctrica, la yema de los dedos me quedaban blanca, pero como quemada, no se pone negra, sino como que se pone blanca la piel. Y a mí al principio me parecía, después dije, no, sí me pasó, después pensé que no eran los domingos, y después me di cuenta que era después de misa que me notaba los dedos así. Y sentía como que me los quemaba algo eléctrico, y después se lo mostré a mi familia, porque digo, por lo menos si voy al manicomio, que por lo menos sea consciente y que todos vean lo que yo veo. Y realmente me iba después de tener la suerte de dar la comunión con estos 2 dedos, la yema de estos 2 dedos, quemadas como blancas. Y era de la comunión. Entonces yo digo, pucha, qué patada eléctrica me está mandando el de arriba, diciéndome, no seas tan incrédulo, confía en mí y descansa en mí, ¿no? Pero uno con el tiempo, como va generando eso en su alma, en su espíritu, en su entorno, que Dios está. Y es totalmente cierto. Gracias, Claudio. Claudia, ahora sí. Estás ahí, no sé. Ahora. Bueno, hermoso lo que han compartido, la verdad que todos los sentimientos, toques de humor y de esta gracia de Dios de hacernos vivir a muchos momentos místicos, ¿no? Bueno, yo simplemente quería agregar que para mí poder participar de todo lo que se vive en cada una de las misas es igual a lo que como imagen mental, siendo maestra, puedo llegar a decir, imagínate un día terrible de lluvia donde te buscas todo lo que tenés en tu casa para protegerte, el paraguas, un buen piloto, unas botas de agua, y llegás a tu casa, empezás a despojarte de todo eso para no entrar con todo eso mojado, y a disfrutar del interior de tu casa, del calor, del recibimiento de la familia. Es exactamente así, con esa alegría la que siento cuando entro a la misa, y poder participar desde ese primer momento. Me enojo conmigo misma cuando me retrasé, no organicé los horarios, o por algún otro motivo tuve que llegar tarde. Y sé que lo que me perdí ya fue lo inicialmente importante. Y recuperar ese estado me lleva a esos otros de decir, bueno, tranquila, te vas a estar culpándote todo el resto de la misa porque llegaste tarde. Seguí desde ahora, ¿viste? Y tratar de que eso no se repita, pasó a ser, después de mucho tiempo, más que un desafío, una obligación verdaderamente espiritual importante. Así que es ver a mi amigo y que mi amigo nos espera y que lo mostremos al salir de la misa, es un estado. Muy bien, coincido muy bien. Con esta palabra. Gracias Claudia. Creo que Osvaldo ya levantó la mano, si no me equivoco, o lo confundí yo. Sí, habla. Una cosa solita, ahora que lo veo, lo que hemos visto y oído son testimonios puros que salen, que brotan de esa relación que arma el Señor y que nosotros contestamos con algo que sale muy adentro. A mí me emociona escuchar lo que han dicho. Creo que ya pertenecemos a la primera comunidad virtual. Yo creo que sí. Yo soy de ir a Mar del Plata a vacacionar. Hemos estado este año con Patricio, Misa, hemos cenado juntos y todo. Así que para el año que viene, si Dios quiere, espero poder que hagas algún encuentro, por lo menos de que lo virtual se haga, y poder tener una reunión de estas características con la presencia física de cada uno, que es muy importante, porque Dios te agrega amigos, te agrega hermanos, te agrega gente que camina
alguien decía, todos juntos hacemos fuerza. Es cierto, cuando uno camina y ve que al costado, de un lado, del otro, de atrás, van al mismo ritmo, uno se siente más. Es así. La verdad que es muy lindo, sí. Yo diría que es como un grupo virtual, sería el grupo virtual, pero que se puede hacer realidad, ¿no? Por ejemplo, Osvaldo es de Buenos Aires, Capital Federal, José con la esposa es de San Andrés, ¿no? San Martín. San Martín, lo estoy viendo acá. Norma también es de allá de la zona de San Martín. No sé, Andrea también es de allá, sobre San Martín. El resto, bueno, pero vos, Liliana, sos de acá y de allá. No te escucho, no sé. Votamos lo que queremos pasar de la mística a la mástica, votamos, acá está. Tal cual, acá está el voto. Bueno, entonces está buena la idea, yo la tomo para el verano. Bueno, ¿alguien más y ya terminamos? Porque ya, Marcelo, dale. Bueno, ¿cuántos sinónimos me vienen a la memoria con respecto a la Eucaristía, ¿no? La fe, Eucaristía, fruto, cuerpo, sangre, alma, divinidad, todo eso se mezcla en cada misa. Y bueno, particularmente, por ejemplo, el domingo me fui muy triste de la parroquia porque una persona no quiso comulgar porque había un ministro, ¿no? Y yo me quedé pensando, digo, ¿cuánto se perdió esa persona, ¿no? Porque realmente no tienen idea muchos no tenemos idea de todo lo que hemos hablado hoy aquí. Y bueno, particularmente en mí, la Eucaristía es un alimento a través del cual puedo discernir o aprender a reconocer, como dice Juan de la Cruz, aprender las señas del Señor, ¿no? Que eso se representa en cada acto de nuestras vidas, ¿no? Yo siento el guiño del Señor en cada acto que Él me permite hacer, y bueno, y la Eucaristía es el motor para eso. Okay. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, le damos las gracias a todos realmente porque, bueno, son y media, ya son y 35 en realidad. Esta parte de la Eucaristía era una parte central dentro de esta charla que estamos dando. Nos queda una, que es el viernes, que coincide casualmente, valga la redundancia, con el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, bueno, creo que es un lindo día como para darle un remate a todo el tema de la Eucaristía, ¿no? Y vamos a ver qué relación tiene con el Sagrado Corazón de Jesús, a ver si los sorprendo. Porque yo creo que lo interesante de esta charla es aportar cosas que uno por ahí las sabe, pero que no las tiene presentes, como siempre digo yo. No es que no se sepan, sino que en realidad no se tienen presentes. Entonces, por ahí son disparadores que nos dicen, pará, esto me entusiasma, ¿no? Porque veo una perspectiva que siempre estuvo, pero que por ahí no le daba importancia yo. No le daba mucha importancia. ¿Está? Bueno, les agradezco a todos. Recuerden que va a estar grabado ya a partir de mañana y bueno, que pasen una buena noche. ¿Está bien? Igualmente. Hasta luego. Que vaya muy bien. Gracias a todos. Bendiciones, buenas noches para todos. Igualmente. Patricio. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que termines bien tu día, Fray. Todavía no terminó mi día, todavía tengo hasta la, ya te digo. Calculo que a las 12:30, porque tengo clase de latín ahora. Así que... No el día de cura, sino el día de ingeniero, ¿eh? ¡Ah! Cierto, pues hay que, bueno, vos me llamaste por teléfono, pero es el día del ingeniero, ¿cierto? Sí. Claro. Que no es poca cosa, fraile e ingeniero. Escuchame, me enteré por vos. Bueno, buenísimo. Porque la verdad que no se me pasó el día ni pensé en eso, pero bueno,
Gracias igualmente. Es porque se recibió el primer ingeniero de la Facultad de Buenos Aires, ingeniero bueno. Huergo. Bueno, Huergo, claro, muy conocido, Huergo. Es el primer ingeniero que egresó de la Facultad de Buenos Aires. Claro, claro. De hecho hay un colegio industrial, ¿no? Ingeniero Huergo. Sí, ¿no? sí. Exactamente. Sí. Bueno, Bueno, terminaré. Lo voy a festejar con un vaso de Coca-Cola, pero después tengo que ponerme en la clase latina, así que hasta la 1:30 no termino. Pero bueno, Dale, que la ustedes pasen bien. descansen. Hasta luego. Chao, chao. Chao, buenas noches.